Aquí Pablo menciona que reconocía, que vio personalmente la elección de los tesalonicenses. La palabra elección es una palabra bíblica, es un concepto bíblico. Lamentablemente muchos han cambiado lo que significa la palabra elección y lo han dado un significado que la Biblia no lo da. Y es como una persona famosa que dijo hace muchos años: repiten la mentira suficientemente veces y eventualmente la gente va a creer la mentira. Y han repetido personas con muchos estudios esa palabra elección, atribuyendo un significado que no lo muestra en la palabra de Dios. Aquí no nos explica lo que es la elección, pero se refiere a la elección. Miren en el libro de Efesios capítulo 1, y ahí sí podemos entender lo que significa la palabra elección. En Efesios capítulo 1, vemos en el versículo 4. Efesios 1:4 dice así. Vamos a leer versículo 3 primero para agarrar un poco el contexto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor predestinándonos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, hay tres cosas que quiero que noten en estos dos versículos. En primer lugar, cuando él habla de elección y que estamos escogidos por él, dice en Cristo. No dice en incredulidad. No fuimos elegidos por Dios en incredulidad para ser salvos. Fuimos elegidos, escogidos en Cristo. ¿Y qué dice? ¿Para ser salvo? No. Mire lo que dice. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Elección no es una palabra que se refiere a salvación desde la incredulidad, sino elección se refiere a los que reciben y creen el mensaje de salvación y están en Cristo, y a partir de ese momento Dios nos ha escogido y predestinado para que complete esa obra de salvación que comenzó en el momento que estamos en Cristo, creyendo en Él, y que lo va a completar un día, y vamos a estar en Cristo. Y ese proceso de limpieza, de santificación, ha comenzado ahora a partir del momento que estamos en Cristo. Eso es muy importante. Algunos se confunden con la tercera frase que quiero que noten y que vean. En el versículo siguiente dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. La palabra adopción jamás se refiere a salvación en la Biblia. Dios no tiene hijos adoptados. Él tiene hijos que han nacido de nuevo en la familia de Dios. Él no tiene hijos por adopción. Cuando menciona la palabra adopción en la Biblia, lo menciona en el libro de Gálatas.
y se refiere a un hijo maduro, un hijo crecido, un hijo que ha sido madurando durante y tiene todos los privilegios de un hijo grande, un hijo de edad. Eso es la palabra que estaba buscando. O sea, en otras palabras, Cristo nos ha elegido o predestinado para ser maduros y santificados, y un día esa obra que comenzó el día que conocimos a Cristo como nuestro Salvador será completado. ¿Y qué es lo que Pablo estaba diciendo en Tesalónica? Nosotros conocimos su elección. No solamente los vimos creer en Cristo o expresar una fe en Cristo, pero presenciamos y vimos ese proceso de ser predestinados a ser santos y limpios, como dice en el libro de Efesios, y lo vimos. Por eso también, volviendo a 1 Tesalonicenses, dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y la palabra conocer en el original, como sabemos que uno usa la palabra conocer por distintas cosas. A veces uno dice, ¿usted conoce Israel? Bueno, lo conoce de los libros, pero no lo conozco personalmente. O por ahí preguntan, ¿usted conoce fulano de tal? Bueno, escuché de él, lo vi de lejos, pero no lo conozco personalmente. Esta idea de esa palabra conocer es la idea de conocer personalmente. Él lo observó y lo conoce personalmente por observarlo. Vio el cambio de Dios en la vida de los creyentes y ese proceso de elección, de perfección, de crecimiento espiritual que que Dios va a completar en el día que está en la eternidad. Él conocía su elección, que para Pablo fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa porque Pablo era judío. Y para muchos judíos les costó un montón creer de que los gentiles, que formaban parte de la iglesia principalmente en Tesalónica, podrían disfrutar de la salvación de los judíos. Por eso él decía en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Pablo le dice a los tesalonicenses, los creyentes, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y yo personalmente creo que lo que Pablo está recalcando en estos versículos, que cuando Pablo dice nuestro Evangelio, él no está hablando de él y algunos otros pocos predicadores, está hablando de los judíos. El Evangelio fue para los judíos y para todos, pero muchos judíos no creyeron que fuera para todos. El Mesías era mío, era nuestro, de los judíos, no de los gentiles también. Y por eso Pablo dice, nos gloriamos en el hecho de que Dios los haya escogido, no específicamente a Juan, a Timoteo, a Susana y a vos, sino a ustedes como gentiles, que Dios los haya escogido desde el principio.
El principio fue el tiempo de Abraham, cuando él hizo su pueblo. ¿Y qué dijo Dios a Abraham? Que la simiente de Abraham sería una bendición, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, para todos que trataban a los judíos correctamente y creyeron en su Dios. La salvación es un mensaje que fue predicado desde la resurrección de Cristo a toda la humanidad. Y Dios escogió a Pablo para ir a predicar a los gentiles. Y los gentiles fueron incluidos en ese plan de salvación. Y Pablo está maravillándose en Dios de que los gentiles también fueron predestinados para ser salvos. Otra vez, no específicamente por nombre desde antes de la fundación del mundo, sino en general a todos los que están sobre la tierra. El mensaje del Evangelio es para cada ser humano, para cada criatura. Y Pablo personalmente no solamente lo entendió cuando Cristo le dijo en el camino de Damasco que debería huir de Jerusalén y debería ir a los gentiles. No solamente lo entendió en las palabras de Cristo, pero lo vio y lo experimentó en la práctica. Y lo vio y lo observó. Por eso él dice, conocemos en capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, conocemos vuestra elección. Lo palpamos, lo vimos, lo observamos. Yo les quiero hacer una pregunta. Si el plan de Dios que Él predestinó antes de la fundación del mundo, y podríamos entrar en más versículos donde en 1 Pedro vemos que Cristo fue predestinado para morir en la cruz desde antes de la fundación del mundo, o sea que no fue un plan B, la caída del ser humano, la desobediencia de Adán y Eva. Dios sabía desde el principio, antes de la creación, Él sabía que el hombre iba a caer, desobedecer a Dios, así que Él preparó ese plan de salvación y aún de limpieza espiritual desde antes. Pero Dios mandó a Pablo a predicar el Evangelio y él observó ese cambio. Yo les pregunto, ¿los familiares tuyos ven su elección? ¿Ven y observen los cambios que Dios está haciendo en tu vida a partir de su salvación? No solamente viendo este cambio que antes de ser salvo era una cosa y ahora que es salvo es completamente diferente, una nueva criatura. ¿Pueden ver también los creyentes los cambios en tu vida? Porque Pablo está diciendo que él veía en ellos como creyentes el crecimiento, su elección, su santificación, que fueron hechos conformes a la imagen de Cristo durante el tiempo que estaba ahí. Los hermanos pueden ver esa elección en tu vida. Ah, sí, yo sé que fulano de tal es un verdadero creyente porque ha cambiado mucho en sus 6 meses, 1 año, 5 años que viene a la iglesia. Veo el crecimiento. O cuando los creyentes observen tu vida, piensen, no estoy seguro si está adentro o fuera. Si es realmente un hijo de Dios o no un hijo de Dios. Veo algo de cambio, pero no cambios que realmente me confirmen que es un verdadero hijo de Dios. Y cuando llega el momento de orar, uno está orando, oro Señor por fulano de tal. Dice ser hermano, pero no estoy seguro si es un hermano, porque no veo
la elección en él, no veo la transformación, no veo que está más hecho conforme a la imagen de Jesucristo. La seguridad de su elección. Pablo estaba seguro de su elección. ¿Por qué? Porque lo conocía de cerca. Él lo veía. Pero vemos la llegada de la elección. ¿Cómo llegó a esos gentiles que se convirtieron a Cristo? Mire en versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Llegó con poder a través del mensaje del Evangelio. Cuando Pablo fue a Tesalónica, ¿cuál fue el énfasis? Predicando el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Saben lo que es el Evangelio? En 1 Corintios 15 dice así. En 1 Corintios capítulo 15 dice así. Versículos 2 y 3 y 4. 1 Corintios 2, 3 y 4. Capítulo 15. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio que Pablo predicaba? Que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó. Eso es el mensaje del Evangelio que nosotros tenemos que compartir con otros, y por medio del Evangelio uno puede creer en Cristo y Dios empieza a cambiar su vida y son elegidos, escogidos por Dios para ser transformados durante ese proceso de limpieza y la obra del Espíritu Santo de Dios. Y pueden participar de la elección, de esa transformación. Eso quiere decir, hermanos, que si quieres que Dios salve a sus vecinos y sus amigos y sus compañeros, ¿qué necesita? ¿Qué mensaje necesitan escuchar? El Evangelio. No una invitación a la iglesia. Y no está mal invitar a la gente a la iglesia. Y puede ser que la invitación a la iglesia los permita escuchar el Evangelio para que sean salvos. Pero cuánto mejor sería que vos compartas el mensaje del Evangelio. Hay mucha gente que ni le interesa venir a una iglesia evangélica, ni les interesa escuchar, no, yo tengo mi religión. ¿Sabe lo que puede cambiar eso? Vos compartiendo con detalle la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, y ahí en su casa, en su barrio, en su trabajo o en esta reunión familiar, ellos pueden lograr a creer en Cristo como su Salvador y luego empiezan a cambiar. Dios empieza a obrar en su vida y ahí sí quieren venir a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces lo tenemos al revés. Intentamos convencerles a dejar algunos vicios o dejar algunas cosas o buscar alguna reparación de su matrimonio y los invitamos a la iglesia y por ahí lo resisten. Lo que necesitan es escuchar el Evangelio, porque como llegó la elección, esa obra de Dios en sus vidas, esa transformación por medio del mensaje del Evangelio. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez
que hablaste con una persona y le explicaste el Evangelio. Somos pecadores. Cristo murió en la cruz por sus pecados y necesitas arrepentirte creyendo en Cristo como tu Salvador personal, como tu sustituto. ¿Cuándo fue la última vez? Quizás algunos dirían, pastor, hace mucho tiempo que no lo comparto. Y quizás algunos dirían, pastor, no sé cómo compartirlo, no sé qué decirles. Hay muchas ayudas, hay muchas maneras de aprender. Y si uno no está seguro cómo hacerlo, uno puede acercarse a otro hermano. Pregúntale, ¿cómo lo compartes con tus compañeros? He escuchado que has dado testimonio de compartir el mensaje del Evangelio. ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Lleva algún folleto a su casa y vea cómo lo presenta en el folleto y sigue el ejemplo, el patrón de ese folleto. Y prepárense por las preguntas o las dudas o las objeciones que uno puede dar. Mejor hacer un intento de sufrir la vergüenza y también la tristeza de saber cuando alguien muere que jamás le hablaste acerca de Jesucristo, intentando convencerle a creer en Cristo como su Salvador. El mensaje de poder, el mensaje del Evangelio. Y les quiero animar, hermanos, tenemos un ayudante que nos acompaña en cada momento del día que quiere guiarnos a nosotros a poder hablar con otros. Y ese ayudante es mucho mejor que el pastor, mucho mejor que cualquier maestro de teología o de la iglesia. Miren lo que dice en Tesalonicenses capítulo 1, en versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El que nos acompaña, si conocemos a Cristo, es el Espíritu Santo de Dios. Y mientras que vos estás hablando afuera, compartiendo el mensaje del Evangelio, mostrando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está hablando adentro, convenciéndole de pecado, de justicia y de verdad, dice Juan capítulo 16. De pecado porque es pecador. Por más que diga, no, yo no soy pecador. Adentro el Espíritu Santo está diciendo, mentiroso, sos un pecador y estás en falta. De la justicia de Dios en Cristo, y está convenciéndoles de la verdad del Evangelio. Si resisten y rechacen es otra cosa, pero hablen a otros de Cristo y utilicen la palabra de Dios. Tenemos una gran ventaja con la palabra de Dios, porque Hebreos 4 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando uno comparte la palabra de Dios, Dios lo utiliza, el Espíritu Santo lo utiliza, y yo les animo, hermanos, no comparten un mensaje que queda corto. No comparten cualquier mensaje con el que necesita a Cristo. Comparten la verdad de la palabra de Dios. Muéstrale por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted dice que no es pecador. Dios dice que todos somos pecadores. Y luego compártelo que son pecadores y que Cristo murió como su sustituto. Es poderoso este mensaje del Evangelio y el mensaje de la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere usar tu vida. La elección llegó a través del mensaje del Evangelio y el ministerio de la palabra de Dios, el ministerio del apóstol Pablo. En aquel entonces había muchos charlatanes. Había mucha gente que llamaba la atención a la gente y que hablaba y hablaba y hablaba y entretenía a la gente.
Pero el apóstol Pablo, cuando él fue a predicar, los creyentes y la gente notaron algo diferente. Mire en versículo 5, que dice: en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Notaron algo muy diferente en el apóstol Pablo. Notaron la sinceridad que les convencía a ellos del mensaje, y notaron el amor que Pablo tenía para ellos. Los charlatanes eran egoístas, orgullosos, pero llegaron el apóstol Pablo, y uno de los aspectos del ministerio de Pablo que Dios usó para que ellos creyeran el evangelio y que entraron en esa elección, esa transformación, fue el amor del apóstol Pablo. Y yo les quiero decir una cosa, hermanos. Cuando vos hablas a alguien de Cristo, por ahí se burlan, por ahí lo rechazan, por ahí no lo da importancia. Pero ellos están observando tu vida. Y si vos tenés amor para ellos, paciencia, los perdonás y los tratás con sinceridad, eso es otra herramienta que Dios utiliza para impactar la vida de esas personas a las cuales estamos hablando. Hay mucha gente que habla de Dios. Hay mucha gente que va en casa o que por ahí están a algún lado, pero no tienen el verdadero amor. Es simplemente un negocio, una secta, es algo que utilicen para juntar gente. Hay un factor que falta en ellos y la gente lo nota. Quizás no responden inmediatamente, pero la gente está escuchando, pero están también observando. Y Pablo comparte con ellos. Ustedes estaban convencidos por el poder del mensaje, por el poder del Espíritu Santo y el poder del amor que teníamos para ustedes. Hermanos, no se enojan cuando habla con alguien de Cristo y por ahí lo rechazan. No esconden tu amor siguiendo el deseo de la carne y reaccionando mal. Responden con amor. Y si estamos en comunión con Dios, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el amor. El amor. Noten por último el testimonio de su elección. Ellos daban testimonio a Pablo y a los demás. Miren versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo podemos reconocer si realmente uno recibe a Cristo? ¿Cómo responde al sufrimiento? ¿Qué testimonio dan? Si están prontos en dejar de leer la Biblia, si están prontos en dejar de venir a la iglesia, si están prontos en dejar de hablar a otro de Cristo. Ellos daban un gran testimonio que ese proceso de elección estaba activado en ellos, estaban creciendo y el Señor estaba transformando sus vidas a partir de creer en Cristo, porque ellos respondieron muy bien. Imitaron el ejemplo de Pablo, imitaron el ejemplo de Cristo, en que estaban obedeciendo a Dios en medio de una gran tribulación, gran sufrimiento. No fue simplemente un sufrimiento común y corriente, fue un gran sufrimiento en exceso, algo que realmente estaba muy intenso, un sufrimiento doloroso. Pero
Dios lo estaba utilizando. No nos gusta el sufrimiento, pero una de las cosas que Dios utiliza para perfeccionarnos en nuestra elección a ser santos y ser hechos conforme a la imagen de Cristo es el sufrimiento. Y a veces nos toca gran sufrimiento, gran tribulación. Y lo que me llama la atención es que cuando ellos estaban pasando por ese sufrimiento, que manifestaron que Dios estaba obrando en ellos y estaban respondiendo bien, fue que no es que apretaron los dientes. No, yo soy fuerte, yo me voy a poner fuerte, yo sé que yo puedo aguantar y nada me va a derrumbar en eso. No enfrentaron el sufrimiento con esa actitud. Mire lo que dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Con gozo enfrentaron esa tribulación, porque el gozo aún en la tribulación es un producto de nuestra comunión con Cristo. Es gran gozo del Espíritu. ¿Sabe que lamentablemente hay algunos creyentes, son verdaderos creyentes, pero no están permitiendo que el sufrimiento contribuye a su elección y su santificación y su transformación? ¿Por qué? Porque se ha cortado la comunión con el Espíritu Santo, su comunión con Dios. El Espíritu Santo no va a producir gozo en el corazón de un creyente que no está en comunión con Él. Si hay amargura, si uno por orgullo, un creyente orgulloso, está, pero Señor, yo estoy sirviéndote, ¿por qué estás permitiendo eso? Yo no entiendo. Si uno es egoísta, mirando a otros, ¿y por qué él no tiene que sufrir? ¿Por qué yo tengo que sufrir siempre? ¿Por qué él tiene que estar en esa situación? Siempre pienso en Pedro. Todos tenemos la tendencia de mirar a otros. Cuando Cristo le dijo a Pedro: Pedro, vas a sufrir cuando mueres. Vas a ir a donde no quieres ir y va a ser un sufrimiento fuerte. Inmediatamente dijo, pensando en sufrimiento: ¿y qué de este? ¿Y qué va a pasar con él? Él también va a sufrir. Sígueme tú, le dijo Cristo. A veces en el sufrimiento tenemos la tendencia o la tentación de mirar a otros. Tenemos que mirar a Cristo siempre. Esa elección, Pablo estaba seguro de su elección. Él lo observó, él lo conoció a primera mano. Él veía el cambio en su vida, cómo Cristo estaba transformando su vida. Hay otros que están observando la transformación y el crecimiento en tu vida. Estás dando ese testimonio. Llegó la elección a través de un mensaje poderoso, en lo cual ellos creyeron en eso, y el ministerio del Espíritu Santo. Si queremos que otros creen en Cristo y entran en ese proceso de ser transformado, necesitamos compartir el Evangelio. Necesitamos compartir la palabra de Dios y orar que el Espíritu Santo obre poderosamente. Y luego vamos a dar testimonio. Testimonio de una relación con Cristo. Vamos a dar testimonio que Dios está transformando nuestra vida, y si mantenemos la comunión en Él, no va a ser un desánimo para nosotros, sino Dios nos va a dar y llenar nuestro corazón de gozo en nuestro corazón a través de la comunión del Espíritu Santo. Compartamos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios y vamos a ver el ejemplo de los tesalonicenses, el ejemplo
de ellos y el efecto de estar en comunión con Dios a pesar del sufrimiento, el gran efecto que tuvo no solamente en su ciudad, pero en su provincia, a tal punto que Pablo dijo, ni tengo que ir a esas otras ciudades, porque ellos recibieron y observaron su testimonio de los grandes cambios en su vida que Dios ha efectuado. Vamos a orar al Señor.